Inclusión cultural forzada. Oh, hoy hay culturismo y hay cultura. Hostia, es que la foto Yo estaba cebando aquí la sección, quería que... Sí, he flipado, me ha asustado. Pues yo he dicho yo qué sé, Maya. Lo mejor ha sido Cheto diciendo, si no sé de qué va, ¿a qué me dejáis hablar? Claro, cuéntame. La introducido súper bien. Sí. Obviamente, la actualidad me ha obligado a hablar de esto porque la semana pasada estuvimos todos pendientes del famoso batiscafo. Explicado el Titán. en Spotify. Es verdad. Exacto, explicado en Spotify. Todo el mundo, por cierto, habla de un submarino. No, esto no es un submarino, es un batiscafo o un sumergible, pero no es un submarino. Los submarinos son independientes, no necesitan de una cosa que los lance al agua ni nada. Yo tengo que decir que me viene que flipa esta sección porque Marta se ha fumado 800 TikToks Es que sobre solamente esto, me salía pero eso. yo no. O sea, a mí me la vas a contar, ¿sabes? O sea, Perfecto. Yo tengo lo que me ha contado Marta. Perfecto. Pues es que ahora mismo todo Twitter es experto en física subacuática, en la propiedad de la fibra de carbono. Después de años performando al máximo nivel, el submarino lo deja. Eso es. Bueno, realmente llevaba como 2 inmersiones este submarino, o sea que poco más. Pero yo no sé nada de esos temas de física ni cosas así, pero lo que sí puedo hacer es contaros cosas curiosas del motivo de ese viaje, que es el Titanic. Claro. Curiosidades verdaderas de el Titanic que hará pues que los chavalitos sean el fumado más interesante de su grupo de amigos. Claro. Ya está, pues curiosidades del Titanic. Datito. Los datitos. Lo básico lo sabemos todos. El 14 de abril de 1912 el Titanic choca con un iceberg, se hunde y mueren unas 1.500 personas, algo más de 1.500 personas. Fue heavy, ¿eh? Fue heavy, fue pretty heavy. Pues por ejemplo voy a empezar con una tontería, un datito así tonto. ¿Qué tienen en común el Titanic y el Trono de Hierro de la serie de Juego de Tronos? Tía, pero esto... Yo no contesta con lo que queríamos decir los otros tres. Maya, no sé. Como que no encuentro nada de conexión, ¿sabes? Pues la tienen. Los dos se construyeron en el mismo sitio. Anda. Los astilleros de Belfast, donde se hizo el Titanic, hoy día son unos estudios de cine inmensos donde se rodó gran parte de Juego de Tronos y donde se construyó el Salón del Trono. Ahí estuvo el Titanic y ahí estuvo el Trono de Hierro. Bueno. Ahí lo tenéis, primer datito. Pedro Pascal. Toma, datito. Datitito. Este dato se suelta en plan, chavales, Claro. ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué? En el parque, ¿eh? El parque, sí, Por sí. esta sección es para eso y lo sabéis perfectamente. Pues otra cosa así interesante. Hubo muchos factores que contribuyeron a que el Titanic se estrellara contra el iceberg y se fuera para el fondo, como por ejemplo pues salir demasiado deprisa, etcétera. Pero hay un motivo del que tenemos pruebas físicas y una persona que debió tener un poco de sentimiento de culpa durante el resto de su vida. Un liante en el Titanic. Durante la investigación posterior al desastre, que por cierto, si estáis en Southampton, os recomiendo mucho el museo que hay, porque de allí salió el Titanic, entonces tienen un pedazo de museo súper ¿Pero guay. quién va a estar en Southampton? De esta gente que está aquí viendo. Pues alguien a ver, seguro. ¿quién está en Southampton ahora mismo? A ver, decidlo, chat, decidlo. Mira. Todo el mundo, claro. Si pasáis por allí, pues os vais al museo, que es muy guay. ¿Ves? Están todos en Southampton juntos Que hay viendo. gente que ha comentado por primera vez. Va a decir yo, soy Pues en mira, el mira, museo, todos de son hecho, primera vez. te recrean como la sala del juicio de la investigación del Titanic, que está súper guay. Ojo. Y en esa investigación, los vigías que sobrevivieron al desastre declararon que no tenían prismáticos. O sea, imaginaos estar en medio del Atlántico de noche intentando ver si hay icebergs sin prismáticos, así, en la oscuridad. Vale. Pero es que en el Titanic sí había prismáticos. Lo que pasa es que no se podían coger porque no tenían las llaves. Hostia. Este es David Blair, el segundo oficial del Titanic. Este máquina, este mastodonte. Pues David Blair había sido relegado de su puesto en el Titanic para el viaje inaugural y al irse olvidó dejar las llaves de la taquilla de los prismáticos. Blair, claro, sobrevivió, obviamente, porque no estaba allí. Guardó las llaves hasta su muerte, con bastante sentimiento de culpa. Cuando murió su hija las donó, tal, y en 2007 se subastaron y se vendieron por 90.000 libras. Tenemos una foto A ver. de esas de stock, porque no... Estas. Esas son las llaves. Buen llavero, ¿eh? Binocular box, además, es que te lo dice. Oye, Cuando le llega el periódico que está estampado y dice, ah, bien, No había pérdida, ¿eh? O sea, no. ¿Te imaginas en su casa el 15 de abril? ¡Ya! Ay. Y nadie más tenía otro juego, en plan. Nadie más.
Nadie más. Estuvieron sin prismáticos, así que bueno, pues ahora están expuestas en Nanjing, en China. Los compró un coleccionista chino y están ahí expuestas. Bien. Pero las liadas de el bueno de David Blair, al que habéis visto, no terminaron ahí, no terminaron con el Titanic, porque cuando le relegaron del Titanic le pasaron a otro barco de la misma compañía, el Oceanic. Sabéis que había como varios del Titanic, el Atlantic, el Oceanic, tal. En 1914, 2 años después del hundimiento del Titanic, el Oceanic, que estaba bajo las órdenes de David Blair y de un par de oficiales más, embarrancó en aguas amigas y con buen tiempo. Incidimos en esto, no estaban en guerra y nada así. Embarrancó y se fue a la mierda el barco, gracias a David Blair. Se le juzgó en corte marcial, pero al final fue absuelto de responsabilidad, se libró. Pero sí, David Blair. Sí, ¿eh? Buen liante. O sea, en 2 años la compañía... A la mierda. Sí, ¿no? Pero pues, ahí se acabó, digo yo. No, siguieron teniendo... Y hubo otro más que se hundió, pero que no me daba tiempo hoy a hablar de él. Sí. Era como símbolo de calidad. Vamos, Seguridad. Confianza. Da ganas de enviarme. Tenéis en una década. Vamos. Increíble lo de la compañía. 9 de cada 10 lo afirman, el 10º es David Blair. La White Star Line, madre mía. Si te toca. Bueno, pues ya que he mencionado un objeto del Titanic subastado, vamos a repasar otros objetos que se han sacado del Titanic. Vale. Desde 1987 se han rescatado más de 5.000 objetos del fondo del mar, de los restos del Titanic. Hay cosas tremendas, por ejemplo, hay uno de los querubines de bronce de la escalera principal. Wow. Se sacó ahí del fondo del mar. bonito. O sea, hay cosas increíbles, cosas pequeñitas, hay 1000 cosas. Pero ¿qué creéis que es lo más grande que se ha sacado de los restos del Titanic? Una bandera de Las hélices. España. Uy, ojalá las hélices. Uy, hostia, estaría guapo. Eso se puede ver todavía si no mueres yendo para allá. Están ahí. Están ahí. Importante que el mando te funcione. Lo más grande fue un trozo del exterior, vemos la imagen, que mide 8,2 por 6 metros. Un trozo del exterior del Titanic se sacó. Se rescató en 1998 y hoy día se expone en Las Vegas. Es un trozo inmenso. Y uno de los responsables, bueno, si vais para Las Vegas, podéis ir a verlo. Si vuelves a ver a Milos, de paso, Claro. el Titanic. Mandad foto. Para Olimpia. Mandad foto. Coño, si volvéis, queda con Milos ahí, nos vais en el Titanic. O vais a ver el museíto. Ni entrenar ni polla. Nada, a Vamos a ver el Titanic. levantar el trozo del Titanic. Titanic al fallo. Pues uno de los responsables de sacar este trozo grande que se llama The Big Piece, Big Piece, se le conoce claro. así, uno de los Está One Piece responsables y The Big Piece. The Big Piece, fue Paul-Henri Nargeolet, que es uno de los 5 tripulantes que fallecieron la semana pasada ¡No! en el submarino. Era Hostias. conocido como Mr. Titanic. Fue de las primeras personas en bajar en los años 80. Ha hecho decenas y decenas de inversiones y ha tenido que morir en el submarinito de Logitech. tenía muchas papeles. Experiencia Pero tú puedes sacar cosas de ahí porque te pinta. No, hay como una compañía que tiene los derechos de rescatar cosas del Titanic. O sea, sí, no puedes tocarlo. Según yo tengo entendido, tú no puedes tocar un pecio. No, en general no puedes tocar un pecio, pero el Titanic concretamente hay derechos Ah, ¿sí? sobre... Sí. Qué fuerte. No se puede, no se puede. Qué fuerte. No se puede. Pues lo mejor es que además el trozo grande, las ventanas conservan parte del cristal. He traído una foto de detalles, que es la hostia. O sea, Hostias. la pequeñita daba un baño y la grande un camarote. Qué guapo, ¿eh? La hostia eso. No, sí. Es una pasada. Qué situación, ¿eh? Y ahora os voy a contar unas curiosidades que mezclan dos conceptos tan atractivos como Titanic y nazismo. Se pueden unir. Vale. No son incompatibles, vale. En 1943, ya bastantes años después del Titanic, el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels ordenó rodar una película sobre el desastre del Titanic, pero con el objetivo de culpar de todo al capitalismo. Claro. Todo fue culpa de los ingleses. Los ingleses que quieren dinero y que la lían. Tenemos el póster de la película, que es la hostia. El póster ahí me flipa. Wow. Hostia. Chulísimo. 1943, O sea, Alemania. las mismas ideas de lo que luego se hizo en la peli ya estaban. Ahí estaban. Ya estaban ahí. O sea, Claro. qué fuerte, sí. Es que literalmente es la idea de... Lo mismo, sí. A ver, sí, de hecho, realmente es que hay otra cosa que no traje porque no me daba tiempo a contarla, pero un mes después de que se hundiera el Titanic salió ya una película sobre el hundimiento del Titanic, Sí. protagonizado por una actriz que había sobrevivido al Titanic. What? O sea, aquí dicen, hoy ya está Netflix preparando el documental, es que no se respeta a los muertos. Siempre Nunca. se ha hecho. Nunca se respetaba a los muertos. Ni siquiera las víctimas. Nunca. Ni siquiera ellos mismos se respetan. El remake de la de Titanic con Zendaya haciendo de DiCaprio va Guau. a estar increíble. Va a estar... Con Chalamet haciendo del capitán. Va a estar increíble. ¿Pensáis que está ya Netflix haciendo una de esto? Están haciendo un documental, no, creo que no Netflix, un canal inglés, creo que era algo así, pero ya se está haciendo. Sí. Claro, no, que no Yo pierda la creo que frescura. esto... De hecho, Que no le hace
antes me han visitado. Creo que Netflix había vuelto a pillar los derechos, me parece, de Titanic. Y le van a Sí, la poner- semana que viene vuelven a ponerla. Sí, la semana que viene vuelve a Netflix. Hombre, Es que como le va el hombre. morbo, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. A ver, es como súper inteligente. Se mueve el mundo. Son listos, son listos. Toca revisionado, toca revisionado. Pues la película nazi del Titanic la tenéis en YouTube, es Titanic 1943. La podéis ver gratis, es oro puro porque se inventa héroes alemanes que salvan a medio barco. Es una fantasía de película. El director de esta película fue arrestado a mitad de rodaje por hablar mal del ejército alemán. No era buen momento. No, no pagó yo. Termina la película, tío. Y de hecho le detuvieron y le suicidaron y tuvo que acabar la película otro director. No. ¿Qué? ¿A qué se le ocurre? Bueno, de verdad. Y para representar el Titanic, aquí va el segundo concepto nazi del Titanic, para representarlo, los nazis usaron un transatlántico alemán que ya tenían, que se llamaba el SS Cap Arcona, que es este. El SS Cap Arcona se había construido en 1927 como el Titanic alemán. Era un transatlántico de lujo para ir de Alemania a Sudamérica, tal, en plan, todo lujo, un Titanic básicamente. Pero hacia el final de la Segunda Guerra Mundial ya estaba hecho una mierda y se estaba usando como campo de concentración flotante, Hostias. Qué bien. lleno de miles de prisioneros ahí metidos. Madre Divino. mía de mi vida. En abril de 1945, Heinrich Himmler decidió que los prisioneros escandinavos, que no se consideraban como muy amenaza, estaban todos en un mismo campo de concentración, como por Holanda, y decidió que, bueno, se les podía liberar, pues ya se veía que la guerra iba regular, entonces, bueno, pues les vamos a liberar en Suecia, en plan ya negociando movidas, Recogiendo ¿no? cable, Sí, un recogiendo un poquito. poquito de cable. Pues Sí. les montaron a todos en el barco. A ver, les montaron en el barco sin comida, sin atención médica, en plan campo de concentración, no con ningún cuidado, aunque fuera un transatlántico. Pero claro, los británicos empezaron a avanzar por el mar Báltico y ya complicado lo de ir por ahí moviendo prisioneros por el mar, así que los nazis pues tomaron una decisión muy de nazis, que fue: pues volamos el barco por los aires con toda la gente dentro y ya está. Sí, total, esto lo estábamos haciendo por pose, total. Pues no les dio ni tiempo a reventar el barco, porque el 3 de mayo de 1945, o sea, 3 días después del suicidio de Hitler, cuando ya quedaba poquita guerra, ya estaban las cosas por Japón y tal, los británicos, sobrevolando por ahí, creyendo que en estos barcos estaba evacuando a peña de las SS, que también había alguno, bombardearon los barcos. ¡Grande! ¡Grandes británicos! Murieron unos 7.000 prisioneros. ¡Hostia, eh! Muchísimo. UK. Mal. UK. Con calma, Mal. Joder. UK, buena liadita. Buena liadita. El momento de la decisión flipas, ¿eh? Sí. Ya. Es verdad que los alemanes luego decían, pero esto les estábamos llevando para liberarles. No habían marcado los barcos con la Cruz Roja, con nada. O sea, nada hacía. Nada. Tenían encerrados a los prisioneros, no se les veía. Todo mal, todo muy No mal. había una banderita de nada. Nada. la reina estaba viva, Había ya. un tifo con la cara de reina, Hitler. Como si fuese. Pero no era Vale, reina vale, todavía. Vale. No sé cuándo empezó a reinar Isabel II, pero le pilló la Segunda Guerra Mundial. Claro. Sí. Ella dio la orden. Pues probablemente. Desde luego no lo de Ahora sí que le pasa la culpa, ¿sabes? ¡Se murió la puta vieja! Pues ya que hablamos de Titanics de otros países, como este alemán, en Sichuan, en China, se empezó a construir en 2016 una réplica del Titanic. Pero, 2016. tío, Hace falta. Que hace falta, es necesario, pero tenemos una foto que todo apunta que a fecha de hoy está abandonadísimo y oxidado. Hostias. Ahora mismo es una mierda feo llena de eso. óxido. Tío, ¿para qué empiezas si no lo terminas? Es que... Parece la burbuja Eso que era inmobiliaria. crucero. Sí. Es triste de Pero ver. hubiera estado guapo, Es triste. Y Pero ya. hundirlo otra vez. Con gente. Es que quiero, o Y sea, quiero pagar decir, por eso, o sea, es por que no vivir la tiene mucho experiencia. sentido, tío. Es como cuando hay 4 pelis de Jurassic Park. Dice, pues no ves que no. ¿Para qué sigues, tío? Pues no ves que sale mal. ¿Para qué coño haces ¿Te el acuerdas la Titanic? última? El Titanic chino. La última la vimos en el cine. Claro, es como, tío, es como... Madre mía. Pues ya basta ahora de barcos, vamos a hablar de personas. Vale, bien. Porque cuando pasa cualquier catástrofe, cualquier desastre en el mundo, ¿qué es lo que importa de verdad? Si hay españoles. Claro. 100%. Siempre. Porque Tú ves las noticias, ha habido no sé qué. No había españoles. Siempre enseguida te lo dicen, no, había 3 españoles. Es importante. Ahí Ya está jodido. ¿no? Claro. Lo más importante es saber si había españoles. Entonces, la pregunta es, ¿había españoles esa noche de 1912 cuando se hundió el Titanic? ¿Había españoles a bordo? ¿Qué creéis? Había. Alguno habría. Había alguno. ¿No habría? Alguno. ¿Tú que no? Alguno pilló. Si no, no sonaría, ¿no? Alguno No pilló. sabemos. Había españoles. Bien. Bueno, no, bien, no. Había... Bien. No. Bien, no. Representando. Había 10 españoles a bordo del Titanic, uno trabajando en las cocinas,
5 pasajeros de segunda clase y 4 pasajeros de primera clase. Ninguno en tercera, ¿eh? Está bien. Ninguno. De Vale. Santander. Con Pues dinero. de esos 10, ojo a esto, sobrevivieron 7. España tuvo una tasa de supervivencia del 70% del Titanic, que es más del doble de la media. ¡Viva el Lazarillo de Tormes! ¡Viviendo! ¿Y quién murió? ¿Quién murió? El cocinero. Claro. Murió el cocinero y alguno más, pero sí. El cocinero. Los de segunda clase. El cocinero Así que- haciendo una tortilla feneció. Esa es la historia. Hay una peli también ahí, ojo, ¿eh? Hay una peli. Hay una Y peli. voy a acabar la sección con mis 2 supervivientes favoritos del Titanic. Ojalá. Es que esas historias me flipan. Vale, el primero es un pobre diablo y el segundo es el auténtico Chad del hundimiento del Titanic. De Real Chad, vale. El primero, el pobre diablo. Pues a bordo del Titanic había 10 españoles, pero un solo japonés. Solamente uno, que es este, Masabumi Hosono. Este hombrecito. Muy japonés. Vale, muy japonés. Buen bigote, ¿eh? Vaya bigotazo. Para ser japonés, buen bigote. Ya Es te verdad, digo. es verdad, Buen buen bigote, bigotazo. Bueno, buen pues bigote. Hosono, como buen japonés, cuenta que él dio por hecho que iba a morir. Cuando empezó a hundirse eso, vio lo de mujeres y niños primero, voy a palmar. Y él de hecho cuenta que, dice, intenté prepararme para el último momento sin agitación, decidido a no hacer nada vergonzoso como súbdito japonés. Ojo, Muy japonés. Sí. Muy japonés esto. Él no quería avergonzar a su país muriendo. Pero finalmente este buen hombre pues, consiguió un hueco en un bote salvavidas y se salvó. Cuando os he contado que de los 10 españoles sobrevivieron 7, ¿qué nos ha pasado? ¡Máquinas! ¡Guau! Ya que eran mastodontes. Allí fatal. En Japón, todo lo contrario. No. O sea, Hosono, hasta el día de su muerte, este tema fue motivo de vergüenza para él y para su familia. La prensa le llamó cobarde y le despidieron de su trabajo para el gobierno. Por favor, tío. O sea, madre mía. Vamos, eso es por quitarle el bote a un niño o a una, Que él contó mujer, que algo así, que había conseguido subirse a un bote, pero en plan, El ¿sabes de español es quién en fue? plan, que gracia, El ¡Fuera! español así, haciéndole a un niño. Toma. Hostia. Pues este pobre hombre, hasta el fin de sus días, Jodido. la vergüenza. Y cierro la sección con el Chad absoluto del Titanic, que incluso sale en la película de James Cameron. Tiene momentito, que si conoces la historia, sabes quién es y por qué lo hace, ¿vale? Se llama Charles Juggin, que es este. Charles Juggin. Este era el panadero jefe del Titanic. Ojo, El Master Baker del Titanic. Pues cuando el barco chocó y se empezó a ver que aquello pintaba regular, Charles empezó a aprovisionar de pan todos los botes salvavidas, los pocos que había, pero para que todos llevaran comida al bajar al agua. Vale. Muy bien. Y empezó a ayudar a las mujeres y niños a montarse en los botes. Y hay gente, incluso hay testigos, que le vieron lanzar a los botes a niños y mujeres que tenían miedo y que no se querían subir. Los cogía y los tiraba. En plan, pírate. Vale. A él se le asignó un sitio en un bote como para capitanearlo él, pero él vio que había 2 marineros y que no necesitaban que él estuviera, y entonces cedió su asiento a otro y él se quedó en el barco. Hostia. Y el bote se piró. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se volvió a su camarote y dijo, desalea. A beber. Se metió como medio frasco de whisky, o sea, media botella de whisky entera. Un label. O sea, se puso Un elixir. Un elixir. un elixir. Y cuando se le acabó el whisky, se fue a la cocina a beber agüita. Esto es lo que cuenta él. Como yo en el festival. Después de vaciar todas las... Así, a la agüita, a la agüita. ¿Se fue por agüita? Se fue por agüita, vale. Y ahí, en ese momento, cuando se fue a la cocina, es cuando empezó lo que es el hundimiento, ese momento que todos recordamos de la película, que es cuando el barco hace brrring, Sí. o sea, se ha partido en 2 y hace brrring y se pone totalmente vertical y empieza a bajar y bajar y bajar. Pues ahí estaba este hombre, consiguió subir arriba del todo, vio a gente que caía y que se mataba, pero él consiguió agarrarse ahí donde estaban Con un Jackie pedo, borracho, con un un pedo que pedo. flipas, toma mao, lo consiguió y se subió. De hecho, en la película, en el momento en el que Jack y Rose están ahí agarrados, hay un tío que se sube, mira abajo, ve cómo uno se mata dándose contra una hélice, se saca una petaca y le echa un trago. Y ese es el homenaje que le hizo James Cameron a este personaje que iba toma mao. Pues bueno, Charles estaba ahí, toma mao, bajó el barco hacia el agua. Él cuenta que bajó como en un ascensor, que se iba, pues él estaba viviendo, living his best life. ¡Otra! Yo, como ¡Sí que vales! ¡Sí que vales! ¡Bum! ¡Estaba otro! ¡Que salte otro! ¡Vamos, chino! Japonés.
Pues bajo. Vale, y aquí viene ya el momento chat máximo. Una vez en el agua, toda la gente que cayó del Titanic se moría en cosa de 15 minutos, porque el agua estaba gélida, morían de hipotermia. Estuvo 2 horas el hijo de puta. 2 horas chapoteando por el mar hasta que le cogió un barco. 2 horas chapoteando. Y encima el cabrón lo que dijo fue que nunca se llegó a mojar la cabeza. Es que le amo, es que le quiero. Una mujer, mi hijo, y él así. ¿Qué nacionalidad era? Él creo que era inglés. Es que se Inglés, Un auténtico casi desastre. seguro que inglés. Claro, o sea, el protobalconing, tío. Aquí no hay que tirarse, ¿qué pasa Mirando a la solo? gente diciendo, esto, ojo, aquí negocio. Aquí hay negocio, Mallorca ahora. Hostia, tío. Pues hasta aquí inclusión forzada, chavales. Brutal. Bien. Qué pedazo de sección, Oye, Ha estado guapísimo. te voy a decir que me ha encantado también porque